Hosana, Shalom, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Shalom, Hosana. Los niños hebreos con ramos de olivo aclamaban al Señor. Shalom, Hosana, Shalom, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Shalom, Hosana. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección. Oremos. Aumenta, Señor, Dios, la fe de los que esperan en ti, y escucha con bondad las súplicas de quienes te invocan, para que al presentar hoy nuestros ramos a Cristo victorioso, demos para ti en Él frutos de buenas obras, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. Comenzamos nuestra celebración, en la cual pedimos por la salud del niño Adán Hernández y por el eterno descanso de Mario Castaño. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan,
Me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorificándolo. Linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Uno de ustedes va a entregarme. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él.
pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: no han podido velar conmigo ni una hora. Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Echaron mano a Jesús y lo aprendieron. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿esto es a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees
que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe de suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en los templos y no me aprendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: adivina quién es el que te ha pegado. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo que los que estaban ahí: también este andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llevaron a Jesús ante el procurador Poncio Pilato. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. No es lícito juntarle con el dinero de las limosnas. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar,
Compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de las fiestas de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Teniendo entonces un preso famoso llamado Barrabás, dijo pues Pilato a los ahí reunidos, ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo había entregado por envidia. Entonces, él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos, crucifícalo. Pilato preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Viva el Rey de los judíos. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, lo echaron encima de un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo, «Vive el Rey de los judíos», y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestiduras, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz.
También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Elí, Elí, lema sabactani. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó de vinagre y, sujetando a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. José tomó el cuerpo de Jesús y lo depositó en un sepulcro nuevo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como quieran. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, ¿no nos hemos acordado de que ese impostor está aún en vida? Dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta que el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato le dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Así comenzamos nuestra Semana Santa, con la pasión de nuestro Señor Jesucristo, con la bendición de ramos y con este aclamar a Cristo como nuestro Rey. El día de hoy, al comenzar nuestra Semana Santa, nos damos cuenta de que este Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión, todos como familia nos unimos para la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Durante todo el Evangelio, Cristo está siempre apuntando hacia allá, ir a Jerusalén, porque la voluntad de su Padre se tiene que cumplir, y se tiene que cumplir al pie de la letra, como lo había profetizado a través de la Biblia. Nos dice la primera lectura, la lectura del profeta Isaías: no apartaré mi rostro de los insultos, y sé que no quedaré avergonzado. Por eso, al escuchar la narración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta cómo Él va paso por paso, siguiendo y haciendo la voluntad del Padre. En la cena pascual, que prepara Jesús con sus discípulos, en la última cena, ese nos da para quedarse en medio de nosotros siempre, su cuerpo, su sangre. Al presentar ese pan y ese vino, es el sacramento de la real presencia de Cristo Jesús, no una figura o una cosa que no es, sino es la figura, el signo real de la presencia de Cristo Jesús en medio de nosotros. Y es lo que celebramos cada domingo, cada que celebramos la misa. Cómo Jesús se hace presente en el pan y en el vino para darse en alimento a nosotros. Y es el sacrificio del altar el que se hace presente en el sacrificio de la cruz. Es el mismo Cristo Jesús. Nos va narrando el día de hoy en esta pasión del Evangelio según San Mateo, cómo Cristo va con sus discípulos paso por paso en las últimas horas que Jesús tiene para darse a nosotros para nuestra salvación como sacrificio al Padre. Uno de ustedes me va a entregar, ya sabía quién lo iba a entregar. Y sabe que Judas con un beso va y lo entrega. Es ahí donde nos damos cuenta que Jesús conoce el corazón del ser humano. Él sabe lo que hay dentro de nosotros, no nada más la careta que presentamos por fuera, como una hipocresía, sino en realidad lo que nuestros sentimientos son delante de Dios. A veces nosotros tenemos que reflexionar acerca de eso. Podemos presentarnos delante de los demás con una faceta o con una cara muy distinta de lo que en realidad traemos por dentro. Pero delante de Dios no lo podemos engañar. También nosotros a veces tenemos miedo. Nos dice el Evangelio: herirán al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Es ahí donde los discípulos de Jesús prometían: yo quiero estar contigo. Y les dice Jesús, A Pedro le dice: tú me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Y los demás corrieron. Y ellos juraban: yo te seguiré fiel. Yo seré fiel hasta que la muerte, hasta iré contigo siempre. Y en nuestra vida a veces pasa lo mismo. Prometemos fidelidad, obediencia y respeto. A veces hasta nuestro propio matrimonio. Y es ahí donde la fidelidad, a veces necesitamos tomarnos de la mano de Dios para no fallar. Los discípulos les faltaba mucho para aprender que Cristo tenía que pasar por todo eso para poder hacer la voluntad del Padre. Cristo, nos dice el Evangelio, comenzó a sentir tristeza y angustia. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por lo mismo?
O a lo mejor en este momento estamos pasando por eso, por la enfermedad que está ahorita acechándonos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros conocidos. Y es ahí donde, como Jesús, nos unimos en oración para decir con toda plena confianza: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esa es la confianza plena en Dios, que este tiempo nos está enseñando, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso nosotros, al reflexionar el día de hoy en esto, nos damos cuenta de que Cristo pone y deposita toda su confianza en su Padre Dios. Y luego lo llevan preso a un juicio injusto y lo condenan a la muerte. Y es ahí donde surge todo ese dilema de cómo es acusado falsamente, cómo es condenado a muerte y cómo Poncio Pilato te lava las manos. Por eso de nosotros también, al reflexionar en esto, nos damos cuenta de que a veces nosotros mismos negamos a Jesús y no queremos tener nada con su juicio, con su condena, con Él. Cuando encontramos nosotros en el Evangelio el día de hoy esa pasión de Cristo Jesús, su muerte, nos damos cuenta de que así como acusaron a Jesús, ¿no eres tú el rey de los judíos? Y lo crucifican y lo llevan al Calvario con la cruz a cuesta, y en el camino encuentran un cireneo que ayuda con la cruz. A veces nosotros tenemos que ser ese cireneo que ayuda con la cruz de los demás. Y es ahí donde nos damos cuenta de que nosotros también tenemos la necesidad y la obligación de ayudar a los demás. No forzados como el cireneo a lo mejor, pero sí con nuestra fe bien puesta en Cristo Jesús. Y también esa entrega de Cristo Jesús. Nos dice el Evangelio el día de hoy: Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es lo que nos dice el Salmo el día de hoy. Este Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al inicio de este Salmo nos va diciendo: todos me ven, se burlan de mí, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libere. Pero luego nos dice: contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Teme la estirpe de Israel. Este domingo de Ramos nos juntamos nosotros también alrededor de esta mesa para pedirle al Señor su bendición, que nos ayude, que nos dé la fortaleza de aclamarlo a Él como nuestro Rey, con ramas y palmas, esas que hemos colgado en nuestras puertas, esas que tenemos en nuestro hogar, para recordarnos que Cristo es el Rey del universo, que es nuestro Rey. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que ese ramo nos recuerde a nosotros también que hemos aclamado a Cristo Jesús. Como pueblo de Dios lo aclamamos. Y al entregarse Cristo Jesús por nosotros a la muerte, sabemos y tenemos la confianza de que un día se cumplirá la palabra de Dios, de que Cristo tenía que padecer y morir para luego resucitar y darnos salvación y vida eterna. Y esa Semana Santa es lo que vamos a conmemorar: la pasión, la muerte y la resurrección en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es nuestra vida que nos da, y nos da esa salvación a través de su sacrificio en la cruz. Aclamemos a Jesús como nuestro Rey. Que este domingo de Ramos, diferente a todos los demás que hemos pasado, nos recuerde a nosotros también
que Jesús es nuestro Rey. Y que cantemos nosotros también, Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con nuestro corazón abierto, sinceramente pidámosle al Señor que nosotros también aclamemos a Cristo como nuestro Rey y participemos en esta Semana Santa de esa pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Porque Cristo nos dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, el verso del 8 al 9. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que todo pie doble su rodilla, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan que Cristo es el Señor. Amén. Profesemos ahora nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unamos ahora pues nuestras oraciones y dirijámosle al Señor todas nuestras súplicas e intenciones. Para que el Señor, que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado y les dé valor para recurrir a los sacramentos de la penitencia y les concede el gozo del perdón y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envíe a su ángel para que los conforte, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita siempre de la muerte nos admita después de la muerte en su paraíso, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. También pedimos esta tarde por la salud del niño Adam Hernández y por el eterno descanso del señor Mario Castaño. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, sabiendo que tú siempre nos escuchas, con confianza ponemos en tus manos nuestras súplicas, sabiendo que eres tú nuestro Rey que hemos aclamado con estos ramos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Continuemos nuestra celebración.
Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es fruto del trabajo de la humanidad y es signo de fraternidad, fe, esperanza y caridad. Tómalo, acéptalo, por amor transfórmalo. En el cuerpo de Jesús, bendito sea Señor. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte el vino que nos das, para que lo recibas en tu santo altar, y es signo de fraternidad, de esperanza y caridad. Tómalo, acéptalo, por amor transfórmalo. En la sangre de Jesús, bendito seas, Señor. Orad, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibimos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con una voz de júbilo diciendo: Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad el mar, la tierra, el cielo. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad el mar, la tierra, el cielo. Cierro los ojos y pienso en ti, abro los ojos y te veo aquí. En este pan y en este vino tu amor me entregará. Casi, casi te veo aquí, casi, casi estás aquí. Brinco que salto de gusto porque a Jesús voy a recibir. En este momento calladito estoy,
para escuchar cuando llegues tú a compartir aquí conmigo tu alegría y tu amistad. Casi, casi te veo aquí, casi, casi estás aquí. Brinco que salto de gusto porque a Jesús voy a recibir. Ahora hincadito voy a estar aquí como señal de mi gran amor y preparar en mi corazón un lugar para Jesús. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Patricio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo James, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos unen en su amor y nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. En este momento hacemos nuestra comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y os deseo ardientemente recibiros, mas no pudiendo hacerlo sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubierais recibido, os acojo y os uno todo a vos. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte
cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en esta celebración del Domingo de Ramos, el Domingo de la Pasión. Debido a las nuevas restricciones acerca de la enfermedad del coronavirus, no podemos repartir las palmas benditas el día de hoy. Lo haremos en una fecha después. Ya les avisaremos cuándo va a ser esto. Pero por lo pronto hay que cuidarnos de que no se vaya expandiendo más esta enfermedad. Por eso debemos de quedarnos en nuestras casas. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó de entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hemos aclamado con nuestros ramos y palmas a Cristo Jesús. Que esos ramos y palmas que están en las puertas de su casa han quedado benditas y desde aquí las bendecimos con el poder que la Iglesia nos ha dado. Así es que aclamemos a Cristo como nuestro Rey y sigamos a Cristo en el camino de su Calvario, de su cruz, de su muerte, para también llegar con Él un día a la gloriosa resurrección. Que este domingo que comenzamos nuestra Semana Santa, nosotros también con alegría y con júbilo aclamemos a Cristo nuestro Rey. Hosana el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el Hijo de David, el que viene a entregarnos el reino de la paz, de la luz y de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos, cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Señor, vamos a predicar el Evangelio de Cristo, vamos a vivir esta Semana Santa con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una buena semana a todos ustedes, una muy buena Semana Santa. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar, agradecer, bendecir y glorificar. Estamos aquí a tu disposición para alabar, agradecer, bendecir y glorificar. Estamos aquí, Señor, como signo de amor.